Buen día, hermanas. Esperando que todas estén bien. Un abrazo para todas ustedes y las echo mucho de menos, ¿ya? Y vamos a lo que nos convoca, que es el devocional de hoy. Y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, ¿ya? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias por tu cuidado, gracias porque tenemos este tiempo, Señor, para compartir de tu palabra. Ayúdanos para poder comprenderla, Señor, y por sobre todo para ponerla en práctica. Te agradezco y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana empezaremos la semana hablando de una mujer que en la Biblia no dice mucho de ella, ¿ya? Su nombre es Abisag. Abisag era una mujer joven y hermosa. Nace en Sunem, por eso se le llama a ella Abisag Sunamita. Pero ella tuvo que ejercer una función poco común, ¿ya? Pero que esta función y su obediencia en hacerla la llevó rápidamente a ganarse un puesto en el palacio del rey David. Y esta historia está en Primera de Reyes, ya vamos a leer Primera de Reyes del 1 al 4. Y dice así: Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron a una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, Sunamita, y le trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, pero el rey nunca la conoció, ¿ya? El rey David estaba ya anciano, ¿ya? Y sus siervos, dice, lo abrigaban, pero no lograban calentarle, darle ese calor que él necesitaba. Entonces así pensaron en buscar a una joven hermosa, ¿cierto? Virgen, que le pudiera dar el calor que él necesitaba. Ella solamente estaría para servirle al rey. Entonces los siervos buscaron por todo Israel hasta que encontraron a Abisag y la llevaron ante el rey. Ahora, ¿por qué? Porque en esa época existía una creencia de que el aliento de una joven doncella le podía dar fuerza, le podía dar vigor y ese calor que el rey en ese momento estaba necesitando, ¿cierto? Pero este consejo, ¿cierto? Era una creencia que ellos tenían, ¿cierto? Es como que el médico se lo haya recomendado, ¿ya? Ahora nos daría risa eso, ¿cierto? Pero en aquel entonces era un procedimiento común, ¿ya? Y había que hacer algo, o sea, los siervos tenían que hacer algo para darle ese calor que el rey necesitaba, ¿ya? Entonces pudieron ubicar a esta muchacha llamada Abisag, ¿ya? Para que pudiera conservar la vida del monarca. La vida de Abisag dio un giro de 180 grados. De vivir toda su vida en Sunem, pasó a vivir nada más y nada menos que en el palacio, ¿cierto? En el palacio del rey. Así, bueno, de alguna manera nos ha pasado a todas, ¿cierto? De estar en pecado, de vivir sin fe ni esperanza, nuestra vida, ¿cierto? Dio un rumbo, porque el rey nos mandó a buscar, nos encontró, nos cambió y transformó nuestra vida. Eso mismo le pasó a Abisag. Abisag servía a David, ¿ya? ¿Cuál era el trabajo de ella? Ella tenía que abrigarle, tenía que acostarse con él, pero aún así compartían la misma cama, pero no tuvieron intimidad, ¿ya? La Biblia no dice si le era agradable o no servir al rey de esa manera. Imagínense una mujer joven acostada con un anciano. La Biblia dice que David ya era los últimos días de David, ¿ya? Imagínense qué es lo que era para una mujer estar acostada con un anciano, con un caballero que ya estaba a punto de morir.
La Biblia no dice si a ella le agradaba o le desagradaba esa situación. Tampoco dice si se sentía a lo mejor agradecida por estar nada más y nada menos que con el rey David. Pero lo que sí dice es que ella cumplió con la función que se le había encomendado. Y para cualquier trabajo que uno desempeñe, te piden requisitos, ¿cierto? En el caso de Abisag tenía que cumplir 3 requisitos, que era ser mujer joven, hermosa y virgen. Estos requisitos sacamos una gran enseñanza sobre la actitud y disposición que debe tener un siervo, ¿cierto? El que debe tener un siervo, sobre todo para Dios, ¿cierto? El primer requisito era ser joven. Y esto no era cuestión de edad, sino de espíritu. En la juventud entraría la fuerza, el vigor, el ánimo, el calor que en ese entonces el rey necesitaba. Y es eso mismo lo que Dios necesita de nosotras, ¿cierto? Toda nuestra fuerza, todo nuestro vigor, todo el ánimo, ¿cierto? A su servicio. Que no nos entreguemos ni nos desgastemos en otra cosa que no sea Él. Pregunta, ¿en qué estás poniendo todo tu desempeño? ¿O en qué estamos poniendo todas nuestras fuerzas? Cada una de nosotras tiene una lista de circunstancias que nos conducen a nuestro propio afán, ¿cierto? Cada una tenemos en diferentes, usted tiene la suya, yo tengo las mías, ¿cierto? Cosas en las cuales nos afanamos. Pero Dios quiere ser nuestra prioridad. Si tan solo recordáramos los grandes resultados que vienen a nuestras vidas personal al estar continuamente en comunión con Él, sería siempre lo primero en nuestras vidas. Y allí en Mateo 6 dice, donde está tu tesoro, estará vuestro corazón. Allí donde están inclinados tus deseos, tus anhelos, tus máximos intereses, es donde estará tu tesoro. Por tanto, piense y reflexione. ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu corazón? ¿Qué está ocupando el primer lugar en mi corazón? Dios quiere que seamos siervas, que la demos todo, lo demos toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo, todo nuestro vigor, y que no nos entreguemos ni nos desgastemos en nada que no sea Él. ¿Ya? El segundo requisito era ser hermosa, bello, hermoso, honroso, pero no en el exterior, sino que en el interior. Y esto habla de la belleza, en su utilidad de su obra. ¿Ya? Habla de la hermosura de aquellos que sirven de corazón. En Efesios 6, del versículo 6 al 7 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pablo habla de hacer la voluntad de Dios de todo corazón, ¿cierto? Y en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y este es un mensaje liberador, porque si yo hago todo de corazón y para el Señor, todas las ambiciones de impresionar a los demás se van, ¿cierto? Y queda el único propósito de servir y agradar solamente a Dios. Y virgen. El tercer requisito, ¿cierto?, era ser virgen. Es símbolo de pureza. Dios busca personas que no se entreguen a otros dioses. Busca siervos que pongan su mirada en el rey, ¿cierto? Y en esa relación de intimidad y servicio que solo sean para Él. Porque Dios busca que nosotros nos entreguemos de manera íntegra, de manera completa. Y Abisag fue para dar calor, labor que para todas luces de repente parece sin sentido, ¿cierto? A veces nos toca hacer o realizar algún trabajo que quizás sea
para servir a otros y sentimos de alguna manera que lo estamos haciendo en contra de nuestra voluntad. ¿Cuántas veces Dios nos encomienda en labores que no queremos hacer porque no nos gusta? ¿Cierto? Llegan a ser hasta desagradables. Pero sabes, Jesús fue un ejemplo del amor y del servicio hacia los demás. ¿Se acuerdan cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Y esa era la tarea más baja que se podía realizar en aquellos tiempos. Imaginémonos que en aquellos tiempos, o sea, no creo que los discípulos hayan usado crema, la lima, corta uñas, y más encima se usaban sandalias, se caminaban kilómetros, el polvo, el barro, la basura, sin pensar en el olor, la transpiración. Y Jesús hizo eso, o sea, hizo el trabajo sucio, porque era un trabajo como el más sucio, de lavarle los pies. Jesús fue un ejemplo, ¿cierto?, en el cual debemos imitar. Fue un ejemplo de amor que hizo y de servicio digno de imitar. Amor con humildad y servir a otros en amor, esto es lo que espera Dios para aquellos que le conocen. Dice, no había mucho sentido en darle calor al rey, ¿cierto? No había mucho sentido que contrataran a una chica joven, hermosa, virgen, para darle calor al rey, habiendo tantos animales que podían sacrificar o sacarle la lana para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces, no, como que ese trabajo no tenía sentido. Pero Dios a menudo nos da tarea, las cuales nosotras no estamos preparadas. Y lo peor, que a veces pensamos que ni siquiera servimos. Pero ¿sabe qué? Él hace esto para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Dios le pidió a Moisés una tarea especial. Le mandó a que liberara a su pueblo, ¿cierto?, de las manos de los egipcios. Pero Moisés se llenó de excusas. Dijo que a él no le iban a creer, que él había matado, que él era torpe en sus palabras. Pero ¿sabes lo que sí hizo Moisés? Se puso en las manos de Dios y Dios lo capacitó. Aparte de capacitarlo, le utilizó. La historia de Abisac nos enseña que Dios busca siervos que estén dispuestos a cumplir las tareas que Él encomienda, ¿ya? Con la juventud, que estén dispuestos de intervenir con esa fuerza, con ese vigor, con ese ánimo, ¿cierto?, para el servicio de Dios. Necesita siervos con la hermosura, que posean una belleza integral, que su vida haya sido purificada por la sangre de Cristo. Y también necesita siervos vírgenes, siervos puros, no contaminados con ambiciones ni deseos que están fuera del reino de Dios. Hemos visto, hermanas, la labor de un siervo, y que a veces o en ocasiones es desagradable, y muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos hacer, pero Dios siempre se glorifica a través de los siervos, ¿cierto?, de las cosas que hacen, cuando las hacen de corazón. Y los beneficios son grandes, y nosotras como cristianas sabemos los beneficios que tiene de servir al Rey, de conocer su voluntad, de estar siempre en la presencia de Él. Mateos 9:37 dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hay mucho trabajo en la obra del Señor, pero ¿sabe? Muy pocos obreros quieren trabajar para poder hacerlo. En Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Dios quiere siervas que hagan todo de corazón, siervas que no pongan excusas como Moisés, siervas que pongan sus debilidades todas
en las manos de Dios para que Él las pueda utilizar. Como decía adelante, hay muchas cosas que en la hora del Señor para hacer, pero hay muy pocas manos que los quieran hacer. Y Dios busca siervas útiles en las manos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser tú? Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias porque nos enseñas qué es lo que tú quieres de nosotras. Ayúdanos a tener humildad para servir y hacerlo con amor. Te pido una bendición especial por cada hermana, Señor, que pudo escuchar este devocional. Te lo agradezco y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan muy buen día, hermanas.